buenas noches a todos. Gusto en saludarles para otro webinar muy interesante que tenemos en las manos y en la boca del doctor Ramiro Ramírez. Él es reconocido traumatólogo con subespecialidad en cirugía de columna, egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. También hizo su especialización en traumatología y ortopedia en la UNAM. Tiene el premio a la excelencia médica por el ICIEN en el 2019 en el área de medicina regenerativa y fue presidente de la Asociación Mexicana de Cirujanos de Columna y también de la International Intradiscal Therapy Society. Es director de la clínica Restaura y hace cirugía y regeneración articular en la ciudad de Monterrey. Y bueno, pues nada más decir que también es un gran amigo de todos nosotros, en especial mío, y es un gusto conocer a alguien como Ramiro, que siempre, todos los fines de semana de su vida está buscando cursos, está buscando congresos, está viajando por todas partes con su pues insaciable curiosidad. Así es que bueno, es un privilegio estar aquí y pues bienvenidos a todos. Ya estoy. Les agradezco mucho la invitación. Ya saben que es siempre un gusto platicar con ustedes. El tema de hoy, voy a compartir pantalla. ¿Sí? El tema de hoy, ¿sí?, es, déjenlo pongo aquí ya, el uso de la medicina regenerativa en ortopedia. ¿Sí? Sí se está viendo, ¿verdad? Sí. Lo primero, obviamente en este grupo no hace falta decirlo, ¿sí?, pero con grupos de médicos tradicionales, como se enojan cuando les digo, pero les digo lacayos de la industria farmacéutica, ¿sí? Les digo, los libros, la mente y los paraguas solo sirven si están abiertos, si se abren, si no, no son de utilidad. Y esto es ¿por qué? Porque obviamente en el proceso, en lo que es la medicina regenerativa, sin lugar a dudas, muchas cosas no están demostradas, pero de que es el presente y sin lugar a dudas es el futuro, a mí no me cabe la menor duda. Vamos a hablar primero de lo que es el proceso de cicatrización. Lo que es la cicatrización o la inflamación aguda, el plan original es que existe una lesión, esta lesión despierta, ¿sí?, una reparación. La inflamación aguda, hay que recordar que la inflamación aguda es buena, porque es la que nos intenta reparar. Y lo que intenta finalmente la naturaleza es tratar de cicatrizar, aunque lo ideal sería tratar de sanar. Pero existen muchos procesos que bloquean el proceso de reparación a cicatrización. Le llaman bloques que impiden que el cuerpo se repare. Ahorita les voy a hablar adelante de eso, pero uno de los más importantes, sobre todo para los que nos están viendo, es la ingesta de antiinflamatorios. ¿Por qué? Porque estoy hablando de ortopedia. En inflamación aguda, es decir, si alguien se golpea, se cae, ¿sí?, obviamente eso causa un proceso de inflamación. Esa inflamación es el proceso natural de la naturaleza de querer reparar. Y si ustedes dan antiinflamatorios, no se bloquea al 100 el proceso de reparación, pero sí se puede bloquear en forma muy importante. ¿Por qué? Porque la inflamación aguda es reparación. Y si tú la intentas anular en base a la ingesta de antiinflamatorios, puedes inhibir el proceso de reparación que la naturaleza intentaba. Por eso es que en lo personal casi no utilizo antiinflamatorios, porque sé que puedo bloquear el proceso de reparación. Y por eso tanta gente depende de estar tomando diclofenaco, Dolac, ketoprofeno en forma crónica, porque ya inhibieron el proceso de reparación. ¿Sí? ¿Qué factores tenemos que considerar siempre? El estado nutricional, lo cual nos habla del estado de salud de la célula. La salud gastrointestinal, aquí es muy importante, son cosas que en ortopedia nunca nos enseñan, pero la salud gastrointestinal es básica, lo que es la flora intestinal, lo llamado microbioma actualmente. Obviamente el estado inmunológico, infecciones, problemas estructurales. ¿Qué tanto ejercicio hace el paciente? ¿Qué tanto nivel de entrenamiento? ¿Qué tanto de desacondicionamiento físico tiene el paciente? Su tolerancia al dolor, si emplea o ha utilizado antiinflamatorios no esteroideos. Y obviamente, ¿qué morbilidades tiene además del problema del ortopédico? Es decir, si tiene problemas de tiroides, de diabetes, ¿sí?, si tiene un problema de intoxicación crónica, ¿sí?, por cualquier medicamento o sustancia. Obviamente el estado mental y emocional también es muy importante en el proceso de reparación.
las perspectivas que tenemos en cirugía ortopédica, principalmente la medicina regenerativa se está utilizando para lesiones de articulaciones, pero también tiene que ver en defectos de cartílago, en artrosis o desgaste, en lesiones de ligamentos y tendones también se puede utilizar la medicina regenerativa. Un tema muy interesante sobre todo es cuando existe una osteonecrosis de la cabeza femoral, es decir, cuando ya hay una necrosis de fémur, necrosis vascular sobre todo, o defectos congénitos. ¿La medicina regenerativa qué es? La medicina regenerativa es una subdivisión de la investigación, pero no solo de células. Hay que recordar que también son biomateriales, es ingeniería de tejidos, de órganos y la biología celular y molecular. Y lo que ofrece la medicina regenerativa es un proceso de reemplazar, hacer ingeniería o regenerar no solo células, sino tejidos y en un futuro órganos humanos, ¿sí? Para reparar funcionalmente órganos y tejidos que se pensaba que era irreparable, ¿sí? La terapia celular solo es una parte de la medicina regenerativa. A final de cuentas, yo digo casi es lo más fácil de la medicina regenerativa y es una estrategia terapéutica de inyectar un material celular dentro del paciente con el objetivo de proveer un reemplazo funcional o mecánico, ¿sí? Mediante factores de citoquinas o factores de crecimiento que reparan, puede ser en forma endocrina o parácrina, ¿sí? Y cuando les digo a los doctores, a los médicos tradicionales, les digo, el que no cree en la terapia celular, porque hay unos que te dicen, eso de las células madres es puro cuento, es mito, son mentiras, están engañando gente, pues quiero decirles que se han realizado más de 1 millón de trasplantes de médula ósea a nivel mundial con muy buenos resultados. Y el trasplante de médula ósea es el trasplante celular, obviamente más afamado que existe y tiene años de vigencia. ¿Por qué se requiere la medicina regenerativa? Muestro cifras de Estados Unidos porque las de México no son válidas, ¿sí? Pero existen en Estados Unidos más de 50 millones de pacientes con diagnóstico de artrosis. Quiero decirles que el 62% son menores a 65 años, ¿sí? Y se hacen 1 millón de reemplazos de articulaciones al año en Estados Unidos. Entonces vean la necesidad tan importante que existe de la terapia celular o de la medicina regenerativa. Y si hablamos de tendones y ligamentos, en Estados Unidos se le estiman 4.5 millones al año que requieren atención médica y algo interesante en lesiones de hombro, el 40% se vuelven a romper después de una cirugía. Entonces hay necesidad de poner en mejores condiciones a los tendones. Algo muy interesante es ¿para qué sirve la medicina regenerativa? Porque algunos piensan es que con eso se van a evitar las cirugías. Puede ser que ayude a evitar cirugías, pero también se puede utilizar para preparar previo a la cirugía, se puede utilizar durante la cirugía, se puede utilizar en el postoperatorio porque el paciente no mejoró simplemente porque quiere reforzar tus resultados, ¿sí? Entonces puede ser previo, trans, post o para evitar la cirugía. Les voy a hablar de columna, ya saben que es lo que más manejo, ¿sí? Y hay muchos factores que contribuyen. Alguna gente siempre es típico que te digan, es que me caí, me golpeé, me agaché. Sí, pero existen factores de estilo de vida, existen factores genéticos también y obviamente el estado nutricional también influye, ¿sí? Esta diapositiva es muy interesante porque habla de las células que son importantes en el proceso de curación. Las células son muy importantes en el proceso de curación. Pero también existen los factores de crecimiento, es decir, los factores que le van a ayudar a las células y obviamente el armazón, es decir, dónde vas a poner las células y dónde vas a poner el factor de crecimiento. A mis pacientes me gusta mucho decirles, las células madres son como la semilla, ¿sí? Los factores de crecimiento es el abono y el armazón es la tierra donde vas a poner tu abono y donde vas a poner tus semillas. Es bien interesante. A veces con el puro armazón es suficiente. A veces pones la tierra y ahí salen solo cosas, no necesitas ni hacer nada. ¿Cuántas veces no hemos ido al rancho y salen sandías, salen calabazas sin que tú hayas puesto nada? Es decir, el armazón a veces por sí solo es suficiente. Pero obviamente, si tienes un buen armazón, le agregas factores de reparación o de crecimiento y le siembras células madre o células, la semilla, la posibilidad de éxito es más alta. ¿Cuáles son las opciones que podemos utilizar en medicina regenerativa en ortopedia?
está la proloterapia. La proloterapia es inyectar sustancias que causen una reacción inflamatoria reparadora. Eso se llama proloterapia. Existe el plasma rico en plaquetas, o que tiene muchos nombres, pero lo vamos a conocer como plasma rico en plaquetas. A mí me gusta más el lisado plaquetario, pero es más fácil el plasma rico en plaquetas. Otra sustancia que estamos utilizando es el concentrado de médula ósea. A veces utilizamos la fracción vascular estromal, para los que no sepan, es grasa. Es decir, podemos sacar células de la grasa o de la médula ósea. Podemos utilizar células de banco, ¿sí? Pero otro tipo de medicina regenerativa que me gusta incluir aquí también es el uso de la ozonoterapia, los campos magnéticos y la luz láser. El láser también, o la luz, la fotobiomodulación, es una forma bien interesante de mejorar el terreno biológico, ¿sí? Cuando hablamos de células madre, madre solo hay una, pero células madre hay muchas, ¿sí? Todos saben de eso, pero todas derivan de la célula madre embrionaria, ¿sí? Dos características para ser consideradas células madre es que se hagan más de sí mismas y que se conviertan en células más especializadas, ¿sí? Las células las células madre, las células reparadoras existen en todas las partes del cuerpo, pero en general su proporción es menor al 0.2%. Pero es increíble cómo este 0.2% de células madre que tenemos en nuestro cuerpo son las que se encargan de reparar día a día, segundo a segundo, nuestro cuerpo. Estas son las responsables y se ve principalmente a nivel de piel, intestino, sangre, hueso. Me gusta decirle a mis pacientes, no sé si sepan, pero el hueso, el 10% se hace un hueso nuevo cada año. ¿Qué quiere decir? Que en 10 años tenemos un hueso 100% diferente al que tenemos. Y de la sangre ni se diga. De la sangre es mucho más rápido ese proceso, ¿sí? Las más estudiadas son de médula ósea y son de grasa, pero se han descubierto en muchas partes. Me gusta mostrar esta diapositiva cuando dicen es que está todo en investigación. En PubMed existen 351,000 artículos, ¿sí?, de células mesenquimales, ¿sí? Si buscamos células mesenquimales y columna, existen 1,541 artículos, ¿sí? Células madre y disco, existen 575 artículos. Es decir, efectivamente está en investigación, pero está muy bien investigado, ¿sí? Y algo muy interesante es el crecimiento que han tenido los estudios de células madre o células mesenquimales del adulto, que así me gusta decirles, en los últimos años, ¿sí? El mejor estudio que he encontrado, ¿sí?, lo voy a poner más adelante, es un estudio de Mesoblast, es una empresa australiana, ¿sí?, en lo cual en enfermedades discales del disco, desgastados en gente joven principalmente, hicieron 4 grupos. A uno le inyectaron pura solución salina como grupo control, al otro le inyectaron ácido hialurónico, a uno le inyectaron ácido hialurónico más células, 6 millones, y al otro 18 millones de células. Fueron 30 pacientes, los evaluaron a 3 años, ¿sí? Les fue mejor a los que utilizaron 6 millones de células más que a los de 18 millones, ¿sí? Entonces, en el estudio 3, que les fue mejor a los de 6 millones que a los de 18 millones, ¿sí? Entonces, en el estudio de etapa 3, la cual sigue corriendo actualmente, es un estudio doble ciego, ¿sí? Inició en el 2015, fueron ya 330 pacientes, fueron 6 millones con ácido hialurónico, también utilizaron el segundo grupo, 6 millones sin ácido hialurónico. El ácido hialurónico lo utilizan como armazón, ¿sí? Y un grupo de solución salina. Lo interesante, y ahí es donde volvemos al tema, es un estudio que terminó en febrero del 2020, ¿sí?, pero que todavía está en periodo de resolución los resultados finales, pero ya no se utiliza el término 6 millones de células, ya tiene un nombre comercial, ¿sí?, y es Rexlemestrocel L. Obviamente, ¿por qué? Porque obviamente esto es dinero, ¿sí? Y tenían que hacer un medicamento para tener la aprobación de la FDA de ser los únicos que pueden aplicar células en enfermedades discales. Aquí vamos a la diapositiva que les comentaba antes de inflamación y reparación. Este es bien interesante. En esta gráfica podemos ver cómo en el proceso de inflamación aguda, ¿sí?, a través del tiempo existe un proceso de regeneración.
que los que ya tenemos arriba de 20 años, ya tenemos arriba de 40, 50 años, ese proceso de regeneración obviamente está más limitado porque tenemos menos células de regeneración. Entonces, es probable que hagamos una cicatriz o una fibrosis muy importante. Sin embargo, si tuviéramos el mismo evento de inflamación y nosotros le agregamos células de regeneración, ¿sí? Obviamente el proceso de resultado final de fibrosis es más bajo, es decir, es más fácil curar con células que sin células. Y esto lo vemos bien sencillo. En los niños de 6 meses, 1 año, se fracturan el fémur, en 6 semanas el paciente está curado. El niño en 6 semanas de yeso, prácticamente como si no hubiera tenido fractura. En cambio, es un adulto mayor, 6 meses, 1 año, y la fractura de fémur no pega. ¿De qué depende? Pues depende del número de células regeneradoras que tenemos. Entonces, por eso simplemente en ese concepto es decir, si el paciente tiene una lesión y le agregamos células a cualquier lesión aguda, es más fácil resolver el problema que sin células, ¿sí? Sin embargo, si el paciente no está en buen estado de salud, obviamente los resultados van a ser mediocres a pobres, pero el problema no son las células, fue el problema de selección del paciente. Y algo interesante es, muchas veces yo le digo a mis pacientes, digo, el diagnóstico es lo que te da el buen tratamiento. Y el problema en columna, en rodilla y en algunas otras enfermedades es cómo saber si realmente el dolor es la causa del dolor, ¿sí? Perdón, el disco es la causa del dolor. ¿Por qué? Porque nos tenemos que basar en una historia clínica, en una exploración física, maniobras especiales, estudios de imagen y pruebas complementarias para tratar de identificar el origen del dolor, ¿sí? Y eso es lo que nos va a llevar a un tratamiento apropiado. Pero lo interesante en columna y en rodilla también es que muchas veces las imágenes no corresponden con la sintomatología del paciente. Y eso es bien común. Hay una señora la semana pasada me dio risa porque me dijo, no traigo el CD, doctor, no lo encuentro, fue hace más de 10 años. ¿Y qué le hice? Dije, no, pues me infiltró. Pero no se me olvida lo que usted me dijo. Esconde esa resonancia porque si no, sí te van a operar. Con esa resonancia estás de cirugía. Pero me infiltró y tengo 10 años de estar bien, doctor. Nada más que ahora cargué unas cosas de más, exageré en cargar cosas porque me andaba mudando de casa y me lastimé. Así es. Una paciente que hace 10 años le dije que era de cirugía muy probablemente, con la infiltración le resolvimos su problema por 10 años. Así sucede a veces. ¿Qué significa un disco negro en la resonancia? Sobre todo los que nos ven. El disco negro, nosotros nos referimos a un disco que ha perdido su hidratación, es decir, que no tiene agua como los otros. Si el paciente no tiene una gran historia de dolor, no tiene tratamiento médico, no ha ido a rehabilitación, lo debemos considerar un hallazgo. Pero si el paciente ya fue a rehabilitación, ¿sí?, no mejora, ya le diste tratamiento médico para tratar de ocultar dolor, a veces el tiempo lo cura, no mejora, entonces decimos, a lo mejor ese disco es la causa del dolor. Pero vean esta imagen. En esta imagen se ve cómo le hicimos una discografía, es decir, inyectamos al disco. Si el disco está roto, nosotros le inyectamos un medio de contraste y se va a ir por la ruptura. Y vean cómo este disco está perfectamente sano. ¿Qué significa? Si no le hubiéramos inyectado el disco y nos hubiéramos basado exclusivamente en la imagen, el paciente lo hubiéramos operado y hubiera fallado el tratamiento. ¿Por qué? Porque no era la causa de su dolor, ¿sí? Y lo interesante en los discos es que hay estudios que dicen que si el disco es la causa del dolor y lo fusionas, aún así la posibilidad de éxito es el 75%. Entonces, por eso es muy importante siempre buen diagnóstico y ser lo más conservador posible. Y obviamente la adecuada selección de la terapia. Vean, esta paciente es un paciente femenino de 17 años. Vean desde cuándo estamos inyectando células. Esta fue de banco, fue hace más de 5 años ya, ¿sí? Era la primera paciente de las... No fue la primera, fue de las primeras pacientes que inyectamos con células de banco, ¿sí? Una gimnasta de alto rendimiento que tenía ya varios meses con terapia física y no mejoraba. Obviamente estaba incapacitada de la Selección Nacional de Gimnasia, ¿sí? Y estaba incapacitada, ya tenía casi 1 año fuera. Ya le habían infiltrado y ya le habían hecho terapia física. Y vean cómo le inyectamos células intradiscales, ¿sí? Y le inyectamos las articulaciones facetarias también, ¿sí? A los 4 o 5 meses tenía un EVA en una escala de 2 de 10, ¿sí?
En septiembre de 2018 tenía un EVA 1 de 10, ¿sí? Y luego ya en abril, enero estaba prácticamente casi perfecta. En abril del 20 tuvo una recaída por algo que hizo mal y ya se recuperó. Y lo interesante, regresó a su actividad física a los 6 meses. El caso 2 fue una femenina de 29 años, profesora, una escala de 6 de 10 del dolor, multitratada, ya le habían hecho muchas infiltraciones, incluso ya se le había hecho una disectomía endoscópica. Y vean el desgarro que tiene posterior en el disco, es un desgarro posterior del anillo. Le inyectamos células, fracasó. La paciente acabó finalmente en fusión. Es decir, como quiera, todos los pacientes que les hagan medicina regenerativa, les tienes que comentar que el tratamiento final puede ser quirúrgico. ¿Sí? Ven a esta paciente femenina, 43 años de edad, tenía 2 discos rotos, L4, L5, L5, S1, un disco asintomático aparentemente L3, L4, escala visual análoga, es decir, le dolía 7 de 10, inyectamos 10 millones de células y siempre agrego plasma rico en plaquetas. Esto fue hace 3 años, en julio de 2017. A los 2 años prácticamente había mejoría del 80% de su dolor y su escala de dolor era 1 de 10, ¿sí? Es decir, otro paciente que le va muy bien, ¿sí? Tuvimos una infección, ¿sí? Tenemos una paciente que sí se nos complicó con un proceso infeccioso, que es de lo peor que nos puede ocurrir, pero es parte de un proceso quirúrgico, ¿sí? Lo interesante es que en esa época estábamos inyectando exclusivamente discos, y dices, híjole, pensamos que el disco era la pura causa del dolor. Sin embargo, dices, oye, a lo mejor el disco que está desgastado realmente no es el origen primario del dolor. A lo mejor el origen primario del dolor, ¿sí? Son los ligamentos, son los músculos, son las cápsulas, y el disco simplemente es el resultado del desbalance ligamentario y que nosotros consideramos que es la causa del dolor porque es lo más fácil de ver en la resonancia. Los ligamentos de columna no los podemos ver en la resonancia. Entonces empezamos a hacer reforzamientos que le llamamos estabilización ligamentaria posterior, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo actualmente, vean todos los ligamentos que existen en la columna. Vamos a empezar de atrás para adelante. Supraespinoso, intraespinoso, cápsulas articulares, ligamento amarillo, ligamento longitudinal posterior, disco y ligamento longitudinal anterior, ¿sí? Y más los ligamentos que existen interlaminares, más los, ¿sí? Ligamentos iliolumbares, ligamentos sacroiliacos. Es decir, la columna es una entidad, pues un ente, son articulaciones que están muy basadas en una estabilización primaria, es decir, dependen mucho de ligamentos y disco, ¿sí? Pero obviamente si los fortalecemos, es decir, los secundarios que son tendones y músculos, le ayudamos, pero la estabilidad primaria siguen siendo ligamentos y disco. Entonces lo que estamos haciendo actualmente es inyectar ligamentos y disco también, ¿sí? Entonces este es un paciente masculino, 49 años, motivo de consulta es dolor lumbar crónico agudizado sin compresión radicular. Obviamente también le dolía el cuello y tenía una rodilla derecha multioperada. Son pacientes que yo les digo que tienen una enfermedad articular degenerativa. Es común que les duela la lumbar y luego les duele el cuello y luego les duele una rodilla y luego les duele un hombro, ¿sí? Son gente que les digo, no te vino muy bueno el chasis. Es decir, los ligamentos no les salieron muy aguantadores. Obviamente también tiene que ver el uso, mal uso, pero son gente que a veces desde joven andan batallando con sus articulaciones, ¿sí? El diagnóstico que le hicimos fue una enfermedad discal degenerativa, disco roto, un síndrome facetario lumbar y cervical y obviamente un desgaste de la articulación de la rodilla grado 3, ¿sí? Vean las radiografías de la rodilla, ¿sí? Perdón, de la columna. Ahorita les enseño las de la rodilla, que está peor que la columna. Tiene unos osteofitos, tiene desgaste. Vean el desgaste tan importante que tiene en su rodilla. Ya está operado el ligamento cruzado, ¿sí? Un desgaste articular severo. Prácticamente si lo ves, dices, es de prótesis este paciente. Si ven la resonancia, tiene un canal lumbar estrecho asociado a la enfermedad discal degenerativa. Y lo que hicimos es inyectar ozono intradiscal y luego ya después del ozono intradiscal ponemos el plasma rico en plaquetas, ¿sí? Intradiscal, ¿sí?
y luego inyectamos todas las articulaciones facetarias, ¿sí? ¿Sí? Su mejoría fue del 85% en columna lumbar y 80% en rodilla al año y medio, ¿sí? Y esta plática es de hace como 6 meses, o sea, ya tiene 2 años, ¿sí? Es decir, interesante resultado y con una sola aplicación. Generalmente les digo, pueden ser 2, pueden ser 3 inyecciones, porque a veces no es posible recuperar algo de tanto tiempo en tan corto espacio. Pero hay gente que sí, el paciente con una sola aplicación tuvo. Esta es otra paciente femenina, 69 años, dolor lumbar crónico, sin radiculopatía y le dolían ambas caderas también. Si ven las radiografías de la cadera, trae un desgaste articular muy leve, realmente no se veía tan mal la cadera. La columna, vean, tiene una escoliosis, es decir, tiene una deformidad importante de su columna con cambios degenerativos moderados. Vemos la resonancia, trae varios discos degenerados, no trae una gran compresión, aunque sí trae un canal lumbar estrecho L4, L5. Los diagnósticos fueron enfermedad discal degenerativa, síndrome facetario, una sacroileitis, que es bien común que se nos vaya ese diagnóstico. El que dice que no tiene sacroileitis es porque no las busca. Generalmente sí, muchos pacientes tienen sacroileitis y una bursitis del trocánter, ¿sí? Vean, estas son las inyecciones. Vean cómo le estamos inyectando todas las articulaciones facetarias, ¿sí? Todas las articulaciones sacroiliacas, ¿sí? Y aquí estamos inyectando los ligamentos inter y supraespinoso, y aquí estamos inyectando los ligamentos intertransversos y el ilio lumbar también. Es decir, son más de 40 piquetes, 60 piquetes, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque estamos ahora sí estabilizando todos los ligamentos de la columna. No solo estamos viendo al disco como causa de dolor, también estamos viendo a los ligamentos, ¿sí? Y ahora si hablamos de rodilla, ¿sí? Hay que recordar que es una enfermedad degenerativa la gran mayoría de las veces, el desgaste del cartílago. Es bien común. Ya vieron, 52 millones en Estados Unidos padecen de artrosis de rodilla. En los factores de riesgo de desgaste de rodilla, no modificables del sexo, obviamente la edad, obviamente existen factores genéticos y de raza. Pero la gran mayoría de los factores de la rodilla son modificables, es decir, el no someterse a un estrés, ahorita que existe mucho corredor, ¿sí? Yo les digo que el trote es malo para la rodilla, el trote es malo para la columna. Mejorar posturas, ¿sí? Mejorar fuerza muscular, estado físico general, el eje mecánico de las rodillas y obviamente la suplementación, los suplementos o la alimentación adecuada, ¿sí? Me brinco esta. Hay que recordar que la biología del cartílago es muy carente de irrigación, ¿sí? Entonces son elementos muy difíciles de reparar para el cuerpo, ¿sí? ¿Y cómo se presenta generalmente el desgaste de rodilla? Y lo interesante es cuántas veces no hemos visto pacientes con mucho desgaste y no les duele gran cosa. ¿Cuántas veces vemos pacientes que se ve un gran desgaste, no hay gran dolor, otros que traen poco desgaste y mucho dolor? Pero cuando es un problema mecánico, generalmente es dolor principalmente al caminar, ¿sí? Obviamente al agacharse también. Hay gente que llega con limitación del movimiento, ¿sí? Pero algo muy interesante que tenemos que ver, sobre todo los que no son ortopedistas, es el eje mecánico. Es decir, un paciente que tiene una desviación del eje, sobre todo cuando están charritos, que se llama geno varo, ¿sí? Cuando están charros, ¿sí? Que tienen un geno varo, difícilmente mejoran con medicina regenerativa. Puede ser que mejoren, sí, pero es un mal pronóstico. Es decir, cuando vean que tiene un desbalance del eje, geno varo o geno valgo, la posibilidad de éxito con medicina regenerativa es más bajo. Yo generalmente, si es que se los aplico, les agrego como quiera una cuña para cambiar el eje mecánico de la rodilla, ¿sí? Es decir, si tiene sobrecargado la parte medial de la rodilla, le pongo una cuña para enviar carga a la parte lateral que está más sana. Entonces, siempre es muy importante, si van a hacer medicina regenerativa, que chequen el eje, ¿sí? Y si es necesario agregar una cuña, vale la pena, ¿sí? El básico son las radiografías, pero algo que se les olvida a algunos es, debe ser con apoyo. Siempre las radiografías de rodilla en AP, de frente, son con apoyo, ¿sí? Porque es un problema muchas veces de carga, ¿sí? El desgaste en la rodilla se mide en 4 grados, grado leve y grado severo, ¿sí?
generalmente mi concepto, grado 1, no es receta de cocina, pero habitualmente, grado 1, plasma rico en plaquetas o ácido hialurónico. Grado 2 y 3, yo considero que ya vale la pena agregar terapia celular, sobre todo en el 3. En el 2 todavía puedes llevártelo todavía con plasma rico y con ácido hialurónico, que los puedes combinar, ¿eh? Se pueden combinar ácido hialurónico y plasma rico, da mejor efecto. O grado 3, híjole, ahí tienes que poner células sin lugar a dudas. Solo no va a funcionar. Si nada más agregas plasma, no va a funcionar. Tienes que agregar células en etapa 3, ¿sí? Y etapa 4, casi les digo, van a acabar en cirugía. Etapa 4 es de prótesis. La terapia celular va a alargar el proceso nada más, pero eventualmente son de prótesis. El tratamiento conservador de la artrosis de rodilla, pues ya lo conocen. En lo personal, a mí no me gusta utilizar antiinflamatorios, prefiero analgésicos, prefiero puro paracetamol y tramadol. No me gusta manejar antiinflamatorios porque inhiben el efecto de reparación. Entonces, si van a aplicar terapia celular, mi sugerencia, suspendan antiinflamatorios. Incluso algunos dicen, bien interesante, todo lo que sea para colesterol, también lo tienen que suspender porque afecta mucho al hígado, ¿sí? Entonces disminuye la posibilidad de reparación, ¿sí? Educar al paciente, es muy importante la terapia física, muy importante la terapia física. Obviamente si el paciente tiene sobrepeso, tienen que bajar de peso. La rodilla es un amortiguador, entre menos peso le pongan mejor. Obviamente el bajar de peso no garantiza que se van a curar, pero le puede ayudar, ¿sí? Y cuñas para cambiar el apoyo, ¿sí? A mí me gusta utilizar suplemento, el ácido hialurónico, ¿sí? Hay veces que alguna gente hace lavados de rodilla, a mí no me termina de convencer. A mí me gusta más el plasma rico en plaquetas, las células mesenquimales, es lo que más utilizamos nosotros, ¿sí? Siempre como quiera, sobre todo en etapa 3 y 4. En 1 y 2 creo que les van a ayudar con tratamiento de medicina regenerativa, pero en etapa 3 y 4 le tenemos que decir al paciente que eventualmente el tratamiento final es un reemplazo de una parte de la rodilla o de toda la rodilla. Y eso es lo que les quería comentar, ¿sí? No se nos olvide algo que no valoramos, ¿sí? Y realmente tenemos menos de tal vez 2 años utilizándolo, 1 a 2 años, es la infiltración intraósea. En todo paciente de artrosis de rodilla, tomen resonancia. Si el paciente tiene edema, ¿sí? Es decir, ustedes en la resonancia ven cambios en la coloración de la rodilla, tienen que hacer una infiltración intraósea. Es decir, inyectar, en este caso lo están viendo, estamos inyectando concentrado de médula ósea, ¿sí? Intraóseo, concentrado de médula ósea dentro del hueso. Además inyectamos ligamento y además inyectamos intraarticular. Es decir, hay que recordar que el cartílago no funciona a veces solo. Y sobre todo si trae edema del hueso, trae edema óseo, tienen que hacer una infiltración intraósea para mejorar sus posibilidades de éxito. Si tienen una lesión ligamentaria o una insuficiencia ligamentaria, tienen que inyectar también los ligamentos. No nada más es inyectar dentro de la rodilla, es inyectar también dentro del hueso e inyectar ligamentos. Por ejemplo, vean este paciente masculino, 78 años, y algo muy interesante siempre es la clínica. Es decir, hay pacientes, si se fijan, se ve un desgaste en la rodilla izquierda, está en varo, ¿sí? Esta rodilla trae una deformidad del eje, está en varo, ¿sí? Vean las rótulas, están lateralizadas, pero tenía un dolor, paciente muy poco tiempo sintomático, y era un dolor muy intenso para la imagen. Entonces, poco tiempo con dolor muy intenso, ¿sí? Dije, ¿sabes qué? Trae datos de menisco o un cartílago que se te está desprendiendo. Él vino para terapia celular. Dije, no me gusta el cuadro clínico, yo creo que traes un problema adicional. Entonces, preferí hacerle una artroscopía y vean cómo en esta imagen se ve desprendido el cartílago, ¿sí? Este es el cartílago que se está desprendiendo. Obviamente este paciente le haces terapia, medicina regenerativa y no le va a funcionar, ese cartílago está prácticamente desprendido, ¿sí? ¿Sí? Al final, vean todos los fragmentos de hueso, de cartílago, y se expone ya el hueso subcondral, ¿sí?
Vean cómo al final ya quedó. Obviamente esto es hueso subcondral, tiene un defecto grande en el cartílago, el menisco estaba perfecto, el menisco estaba perfecto, ¿sí? Realmente él tenía unos osteocondritis disecantes, estaba disecando el cartílago, ¿sí? Entonces, este paciente, el tratamiento, ¿sí? Final puede ser cirugía, pero como tiene poco tiempo con dolor, ¿sí? Le das una oportunidad haciendo una limpieza de la rodilla y lo que le hicimos fue una infiltración intraósea, ¿sí? De plasma rico en plaquetas, ¿sí? Aquí, ¿dónde está? Ahí, aquí está. No corre el video. Fíjate, tanto que me preocupé por el video que corriera y no corre, ¿sí? Ahorita se los pongo si no separado, ¿les parece? ¿Sí? Pero, ¿sí? Ahorita les pongo el video. Dejen ver si me salgo de una vez y les pongo el video. Aquí está. Este es el video, ¿sí? Ahorita vamos a aspirar y ahora sí empezamos. Vean el defecto tan grande que tiene en el cartílago, ¿sí? Y le estamos haciendo una infiltración intraósea. Ahorita van a ver cómo el cartílago se hincha, ¿sí? Donde empieza, aquí se ven, este es el PRP, aquí ya empieza a salir el PRP, pero ahorita lo van a ver mejor. Vean cómo se expande el cartílago. Dejen que se expande el cartílago. Y estamos, miren, ahí vean cómo se expande el cartílago. ¿Sí lo ven? Ahí estamos haciendo una inyección intraósea. Y vean cómo se empieza, miren cómo empieza a chorrear acá el PRP, ¿sí? Es decir, haciendo una inyección dentro del hueso, también estamos haciendo una inyección intraarticular, ¿sí? Perdón, no se ve nada, no estamos viendo el video. No se está viendo el video. No. Déjame, voy a compartir pantalla entonces. Sí, debes de compartir pantalla. Pero la estoy compartiendo, pero yo creo que me pide compartir pantalla. Sí, estás compartiendo el PowerPoint. Ok, déjame regreso a compartir pantalla y me va a pedir que... Ahí estoy. Ya voy, permítame un tantito. ¿Ya se ve ahora sí? ¿Se ve la imagen? Sí, ya se ve. Okay, qué bueno que me dijiste, no me regañes. Bueno, ahí se va a ver, qué bueno que me dijiste, perdóname. Miren el hueco que quedó, ¿sí lo ven? Aquí, este es el menisco, acá abajo es el menisco, esta es la meseta tibial, el cartílago, ¿sí? De la tibia, ¿sí? Y vean todo el defecto que tiene aquí de cartílago, ¿sí? Y aquí ya no estamos aspirando porque esto ya es plasma, ¿sí? Por eso ya no estamos aspirando, pero vean acá cómo estamos inyectando intraóseo y vean cómo se expande el cartílago, ¿sí lo ven? Y aquí se ve el plasma, vean cómo corre el plasma, cómo escurre el plasma a través del cartílago, es decir, si hay comunicación, ¿sí? Vean el plasma, esto es el plasma rico en plaquetas en una inyección intraósea, ¿sí? Entonces estamos haciendo una inyección intraósea porque el paciente tenía edema, ¿sí? Del cóndilo femoral, ¿sí? Y ya no aspiramos porque obviamente le estamos dejando su plasma intraarticular, ¿sí? Entonces, sí es muy importante, si ven que en la resonancia, ya voy a salir de esto, si ven que en la resonancia tiene un edema intraóseo, ¿sí? Tiene un edema óseo, tienen que aplicar, ¿sí? Voy a regresar a la pantalla, perdónenme, ¿sí? Ok, regreso a la pantalla. Voy a poner, compartir pantalla, ¿dónde es? Ya voy, regreso a la pantalla, perdón. Ya se ve, nomás es cuestión de que expandes la pantalla. Ok, ya quedó. Qué bueno que... Ahí se ve. ¿Regresamos? Perfecto. Ok. Entonces, vean. Si me dices, oye, Ramiro, ¿qué podemos utilizar de medicina regenerativa en ortopedia? Los que no sean traumatólogos, yo les aconsejo que tomen un curso de proloterapia. Proloterapia significa inyectar sustancias naturales, generalmente es dextrosa, ¿sí? Para regenerar. Y vale la pena incluso para preparar a la rodilla para después colocarle terapia celular, ¿sí? Es inyectar los ligamentos para hacer una estabilización ligamentaria previa a la infiltración. Vale la pena muchas veces. Utilizar plasma rico en plaquetas, médula ósea, grasa. Siendo estrictos, pues ustedes saben más que yo, la grasa tiene más células mesenquimales que la médula ósea. Pero como soy traumatólogo, me siento más a gusto sacando médula que sacando grasa, ¿sí? Por eso prefiero el concentrado de médula ósea. Utilizar células de banco,
utilizar ozonoterapia pre o post, no junto con las células. El ozono destruye las células, ¿sí? Utilizar campos magnéticos en forma complementaria o incluso luz. La fotobiomodulación es bien interesante también. De las herramientas que utilizas, Ramiro, ¿cuál es mejor? A veces tienes que combinarlas. Es decir, entre más herramientas tengas, mejor, porque no hay una mejor, no hay una que sea superior a la otra, ¿sí? Tienes a veces que utilizar varias herramientas para ayudarle al paciente a salir adelante, ¿sí? A quién estás inyectando es mucho más importante que lo que estás inyectando, ¿sí? Eso no se nos olvide, es más importante el paciente que la sustancia que vamos a inyectar, ¿sí? Factores asociados a la posibilidad de éxito tiene que ver, entre más joven, obviamente es mejor, entre menos afectación o daño o tiempo tengan, es mejor. Hay pacientes que se tardan mucho en venir, ya cuando llegan prácticamente ya no les podemos ayudar. ¿Qué enfermedades asociadas tienen? Es importante valorar el sistema inmune y el sistema endocrino, ¿sí? Por ejemplo, si son mujeres de 50, 60 años, siempre es muy importante, yo los mando a hormonas bidénticas. El estrógeno tiene que ver mucho, ¿sí? en el metabolismo del cartílago. Entonces los tenemos que mandar a hormonas bidénticas. Obviamente si el paciente tiene trastornos gastrointestinales también es bien interesante. No se me olvida porque vino un paciente esta semana, me llamó mucho la atención, porque obeso, diabético, ¿sí? Y con mucho dolor de columna, dice que le dolía mucho la columna, le dolía mucho la columna. Y luego me empezó a decir que tenía ataques de pánico, ¿sí? Y que traía también mucho problema emocional, ¿sí? Y me dijo, pero dijo, ya estoy en tratamiento. Le dije, ¿qué estás tomando? ¿Sí? Y ya me dijo, y ya me dije, no lo conozco, pero debe ser algo de la serotonina, ¿sí? Y obviamente sí era un medicamento para la serotonina. Y le dije, sí, le dije al doctor que está conmigo en la consulta, le dije, ¿sí sabes dónde se produce principalmente la serotonina? Me dijo, no. Dije, en el sistema gastrointestinal, ¿sí? Entonces, este paciente tiene un problema de la microbiota. Por eso es que tiene un problema del sistema nervioso, todo eso tiene los ataques de pánico y todo eso. Y se me quedó viendo el paciente y me dice, yo les dije, doctor, que cuando empecé con muchos problemas intestinales, empecé con todo esto, ¿sí? Y digo, el mismo paciente te lo estaba diciendo, no lo habían escuchado. Dijo, ya ves, vieja, volteó y le dijo, te dije que traía algo del intestino también, porque yo sentí que empezaron las dos cosas juntas, ¿sí? Entonces, son cosas que no valoramos porque no nos enseñan en la escuela tradicional, eso es cierto, ¿sí? Obviamente el estado físico, la afinidad por el ejercicio, situación mental y emocional es básico. No se nos debe olvidar que el paciente es entorno físico, pero también es el entorno mental y emocional. Y les tenemos que ayudar también con eso. Y enseñarlos tolerancia y manejo del dolor. Y sobre todo porque mucha gente quiere todo rápido, fácil, sin esfuerzo. Y hay padecimientos, o la gran mayoría de los padecimientos, sobre todo los crónicos, no son así. Requieren muchas veces que el paciente cambie sus hábitos y haga un esfuerzo para mejorar, ¿sí? Obstáculos, obesidad, obviamente la diabetes mellitus, la hiperglicemia, la tiroides también es un obstáculo, ¿sí? La mala nutrición, los trastornos gastrointestinales, como les comentaba, ¿sí? Obviamente si al paciente no le gusta hacer ejercicio, la ingesta continua de esteroides y antiinflamatorios, obviamente lesiones recurrentes, sobreuso, es decir, también hay obstáculos en el tratamiento regenerativo, ¿sí? Hay que saber que la terapia regenerativa no es para todos los pacientes, no se la podemos ofrecer a todos los pacientes. Hay unos que no son candidatos, ¿sí? Les agradezco mucho su atención, me gusta mucho esta camisa, ¿sí? Cuando vaya les regalo una a cada uno si gustan, con todo gusto, ¿sí? ¿Alguna pregunta, Oye, alguna duda? sí, claro. Ramiro, muchas gracias. Antes que nada, una excelente presentación, súper didáctica. Y tenemos, bueno, la primera pregunta es mía. Y bueno, hablas, obviamente, que tú tienes una gran experiencia manejando concentrados de médula ósea, pero hablando de células progenitoras mesenquimales, de tejido placentario, de tejido de cordón umbilical, de tejido adiposo e incluso de líquido amniótico, de pulpa dental, la pregunta directa a ti es que si has utilizado como una alternativa en todos los tratamientos que tú tienes
alguna otra fuente de células y si en algún momento dado vamos a decir que se compara a tus trasplantes que utilizan la médula ósea o dices, bueno, el origen de este tejido puede funcionar más en procedimientos ortopédicos. La verdad no sé. Sí he utilizado de halogénicas, sí he utilizado de banco, y de banco principalmente he utilizado de grasa y de pulpa dental, las ITC. ¿Sí? ¿Sí? La verdad no sé qué sea mejor, te voy a decir por qué. Es que es bien difícil. La ventaja del concentrado de médula ósea y la ventaja de la fracción vascular estromal, es decir, de células de grasa, es que tú sabes más que yo, Arturo, tiene más células, no solo tiene células madre, tiene células progenitoras, ¿sí? Que hay que recordar que las células progenitoras, obviamente si quieres reparar una lesión, las primeras que tienen que ir son las células progenitoras, las de vasos, ¿sí? Y el concentrado de médula tiene, la fracción vascular también tiene, no son células que ya vienen predeterminadas para eso, ¿sí? Entonces, si me preguntas, sería bien interesante hacer un estudio comparativo, ¿sí? Cuando veo que el paciente, por ejemplo, si es un paciente de 70 años, generalmente utilizo banco. ¿Por qué? Porque digo, ¿sabes cuántas células va a tener en la grasa o va a tener en la médula ósea? Casi ninguna, ¿sí? Entonces, en ese tipo de pacientes sí utilizo mucho de células de banco, ¿sí? Pero si es un paciente de 40, 50 años, prefiero las autólogas de médula ósea, ¿sí? Obviamente sí he leído, tienen más células mesenquimales la grasa, pero me siento más a gusto y la verdad es que los resultados han sido muy satisfactorios utilizando el concentrado de médula ósea. Pero lo mejor, Arturo, siempre es preparar el terreno, ¿eh? Creo que es algo que se nos olvida, preparar el terreno. Y preparar el terreno significa al paciente en estado nutricional, ponerlo a hacer ejercicio, a lo mejor hacerle proloterapia o ozono antes de someterlo al tratamiento de medicina regenerativa. Eso que tú dices es sumamente importante y es algo que estamos pugnando en todos, que evidentemente cada paciente es diferente y obviamente tienes que hacer una historia clínica, adentrarte, no puedes hacer una receta de cocina y evidentemente esa parte de la microbiota que tú hablas es sumamente interesante porque eso es lo que va a generar mucho, sobre todo en cuestiones de sistema, tiene infinidad de funciones, todos lo saben, que será motivo de otra plática, pero como tú dices, cada paciente es una valoración importante. Vamos a darle el curso a otras preguntas. El doctor Mauricio de Silvio te dice, en rodilla es necesario tener por lo menos 1 milímetro de cartílago articular para utilizar células mesenquimales para mejores resultados. ¿Qué nos dices tú en relación a esta pregunta? Entre menos daño tenga la rodilla, es mejor. Pero la verdad es bien particular, Arturo. Es decir, Mauricio, ¿cómo estás? Si es un paciente que tiene una lesión grado 4 y está muy sintomático, que se ponga la prótesis. ¿Para que andas haciéndolo gastar dinero de oquis? Pero si es un paciente con una lesión grado 2 o grado 3, vamos a hablar de la grado 3, ¿sí? Y el paciente no está muy sintomático, es decir, sí le duele, no le afecta mucho su calidad de vida, pero ahí está, lo limita, independientemente de lo que ve en la radiografía, independientemente de lo que ve en la resonancia, yo se lo ofrezco, la medicina regenerativa. Pero si es un paciente con grado 3, desviación de eje, obeso, no le gusta hacer ejercicio, ponle prótesis. O no le hago nada o que se ponga prótesis, porque ese paciente tiene varios factores que va a hacer que no le funcione la medicina regenerativa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si me dices, yo entiendo la pregunta de Mauricio, es que lo que dicen los libros y la literatura es que el cartílago, esto, lo otro, pero ¿cuántas veces no hemos visto un paciente, y no se me olvida, que de repente dice, oye, está peor la otra y le duele la que está menos mala? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Sí? Así sucede, ¿sí? Entonces la imagen no es todo. Yo me baso mucho en la clínica. Lo que sí es bien interesante es si el paciente tiene una lesión de menisco, es importante que aprendan maniobras de menisco. Si el paciente trae mucha maniobra de menisco positiva, a veces le digo, ¿sabe qué? Hágase una limpieza de rodilla y luego le hago la terapia celular, porque trae muchos datos de menisco.
Si trae más datos de desgaste, no tanto de menisco, obviamente siempre el menisco está involucrado. Y si a un paciente arriba de 40 años le pides una resonancia, casi no he visto ninguna sana. Arriba de 40 años siempre va a salir una lesión de menisco, ¿sí? Y si tiene 60, 70 años, peor, siempre va a salir una lesión de menisco. Tiene que ser más la clínica. La clínica te dice, el paciente trae muchos datos de menisco, mejor una limpieza articular y después le puedes iniciar terapia celular. Si no trae tantos datos clínicos de menisco, no de imagen, ¿sí? Clínicos, prefiero empezar ya directo a la terapia celular. A menos de que en la resonancia se vea un fragmento muy grande suelto o que tenga un menisco discoide, pues ahí sí vale la pena mejor hacerle la artroscopía. Y si me apuras, lo ideal para mí, lo ideal para mí sería en un paciente con desgaste grado 2 o grado 3, siempre hacer primero una limpieza y luego colocar las células. Volvemos a preparar el terreno. ¿Sí me explico a lo que me refiero? Sí. Pero si se lo ofrezco a todos los pacientes, dicen, no, pues eso vine porque no me quiero operar. ¿Sí? Entonces tienes que valorar al paciente. A este paciente, por ejemplo, que le vieron el cartílago, yo le dije, te puedo empezar terapia celular porque eso vino. Le digo, no se ve tan mal a tu rodilla, pero creo que traes datos de cartílago y prefiero la artroscopía. Él dijo, no, lo que usted se quiere que sea más seguro para mejorar. Siempre lo más seguro para mejorar es hacer una limpieza articular y después terapia celular, siempre. Pero muchas veces el paciente lo que no quiere es cirugía. Entonces, si no trae muchos datos de menisco, puedes empezar directo a la terapia celular, o no trae muchos datos de cartílago, puedes empezar con terapia celular. Muy bien. Oye, y yo tengo otra pregunta para ti, obviamente, hablando de edema, que obviamente nos hablabas de la importancia de la resonancia y en un momento dado aplicar PRP. La vez pasada que hablábamos con el doctor Víctor Campo y hablando de las excelentes bondades del dimetilsulfóxido, ¿has tenido alguna experiencia tratando el proceso inflamatorio a nivel articular con dimetilsulfóxido, sea untado o tomado o inyectado? No, fíjate que no tengo experiencia todavía con el dimetilsulfóxido articular, ¿sí? Ni para mejorar. Pero es que, ¿sabes cuál es el conflicto? ¿No? A lo mejor tú no, Arturo, porque tu práctica está muy dirigida a medicina regenerativa. Pero, por ejemplo, el paciente de ortopedia, la gran mayoría de los pacientes que vienen a consulta de ortopedia, cuando tú les dices, tienes que bajar de peso, hazme ayuno, ponte en mejores condiciones tu flora intestinal, corren. ¿Sí me explico a lo que me refiero? Sí. Porque ellos quieren algo rápido, sencillo, y por eso se toman antiinflamatorios y analgésicos a diestra y siniestra y quieren que la cirugía, incluso no quieren ir a rehabilitación. Y la enfermedad degenerativa articular requiere de mucho esfuerzo del paciente. Pero hay pacientes muy abiertos que me dicen, perfectamente, me queda claro, doctor, pónganme en mejores condiciones. Entonces, ahí sí vale la pena hacer, incluso a mí me gusta mucho la cúrcuma, ¿sí? Yo les doy mucho cúrcuma, vitamina C, a los que me están viendo aquí en el Face, porque tengo algunos en el Face. Cúrcuma, vitamina C, vitamina D, colágeno hidrolizado, condroitina y glicosamina. Suplementos de batalla para todo aquel paciente que tenga una enfermedad articular degenerativa. Si me dices, oye Ramiro, ¿valdría agregar el dimetilsulfóxido? Sí, ya lo empecé a agregar a mi práctica también, pero todavía no tengo experiencia para decirte qué tan bien funciona. Pero en teoría, yo creo que potencias el efecto de los suplementos con el dimetilsulfóxido. Sí, yo creo que es excelente. Y esta parte de la cúrcuma, pues excelentes resultados. La cúrcuma es increíblemente buena. Sí, sobre todo cuando vamos a decir que lo usas en forma liposomal. Obviamente, hablar de liposomas es otro capítulo que después vamos a hablar, porque eso es bien importante, el que podamos encontrar un vehículo que pueda llevar todo lo que llevamos a la membrana celular y pueda penetrar. Ya no hay más preguntas, mi buen Ramiro, no nos queda más que agradecerte tu excelente presentación y obviamente bueno, aquí ya nos está diciendo la doctora Celia, dice, yo los trato con PRP más homotoxicología, procaína, y obviamente el esquema que maneja ella, que también es bueno, todo lo que es a nivel molecular, como es la homotoxicología, la homeopatía, la radiónica, también son excelentes opciones de tratamiento en todo el proceso inflamatorio. Entonces, bueno, pues no nos queda más que agradecerte
el Colegio Mexicano de Células Madre y Medicina Regenerativa se siente realmente honrado de tener ponentes de la talla de todos ustedes. Yo me siento muy feliz. A nombre también del doctor Jorge Tagle, te agradecemos tu presentación, él que es el presidente del Consejo de Células Troncales con fines terapéuticos y de investigación. Y dentro de 2 semanas nos vemos con nuestra siguiente presentación. Agradecemos a Víctor su colaboración tan excelente que hace que sea posible todas estas entrevistas y a todos los que nos acompañaron hoy, todos tus seguidores, ¿verdad? No sé si quieres agregar algo más como conclusión para que podamos despedirnos de esta presentación. Fíjate que, no, nada más agradecerles a ustedes la oportunidad de participar y seguir aprendiendo. Yo aprendo más con ustedes que ustedes de mí, y eso es lo interesante de esto, ¿no? ¿Sí? Les agradezco a todos mucho su atención y espero verlos pronto. Gracias a todos y pues que tengan un feliz fin de semana. Que tengan un buen fin de semana. Saludos a todos. Bye. No se les olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube, así como seguirnos en nuestras páginas y redes sociales. Gracias.